Vamos a empezar con la clase de ahora. Bueno, vamos a empezar. Primero, mi nombre es Paola Criollo. Soy la profesora designada para esta materia de entorno empresarial. Y lo que vamos a hacer ahorita es, primero, poner las reglas para poder llevar unas clases en orden y con respeto tanto para los compañeros como para el profesor. ¿Sí? Entonces, lo primero que deben saber es que ustedes siempre que inician la sesión van a iniciar con los micrófonos apagados. En el caso de que tengan una pregunta, alguna duda, alguna observación o necesiten que algo se aclare, ustedes encienden su micrófono en cualquier momento y podemos aclarar o solventar cualquier inquietud que tengan. Tengan mucho cuidado de encender los micrófonos por error. Eh, Siempre, más que todo por respeto a los compañeros, por respeto al profesor. Eh, Hay ocasiones en que por error presionan el micrófono y nosotros nos enteramos de cosas que no necesitamos saber. Entonces, desde ese punto, tengan cuidado, por favor, con sus micrófonos. Las cámaras igual no es obligatorio por el mismo hecho de el peso de las grabaciones. Entonces, por eso no hay la obligatoriedad para poner las cámaras. Dentro de la plataforma ustedes tienen mi contacto, no sé si el correo, pero el número de teléfono sí. Sin embargo, ese número de teléfono, bueno, yo contesto cuando se trata de temas eh, excepcionales y de fuerza mayor. Por ejemplo, si es que no pudieron presentar una tarea por algún tema de enfermedad, de calamidad, que esté debidamente justificado, entonces conversamos y ahí solucionamos el problema. Si ustedes me llaman o me escriben a consultarme cómo hay que hacer la tarea 2, cómo hay que hacer la tarea 3, revísenme la tarea. Ese tipo de preguntas se la hace en este espacio. Entonces, para eso todos tenemos programados, tenemos puesta los horarios de las materias, perdón, de las clases que son en vivo. Y aquí ustedes pueden solventar todas las preguntas que quieran sobre la materia, sobre las tareas, si es que hay alguna pregunta adicional, todo podemos solventar en este espacio. Si es que necesitamos quedarnos más tiempo del que está predeterminado, pues lo hacemos. Eso no hay inconveniente siempre y cuando quede todo solventado y no tengamos que recurrir al celular, porque ahí cuando no se ha solventado ese tipo de preguntas que están destinadas para este espacio, ahí no hay una respuesta. ¿Sí? El celular es para temas excepcionales y de algún tema particular o de calamidad o de enfermedad. Entonces, creo que con eso estamos claros. Todas las clases que vamos a ver aquí están sustentadas en la información que ustedes tienen en la plataforma. Recordemos que esta metodología de estudio es compartida. Ustedes tienen que revisar el material que está en la plataforma. Yo igual refuerzo todo ese material en estas clases, pero es siempre con la guía de la información que está en la plataforma. Entonces, con esas aclaraciones, creo que podríamos empezar. Si es que tienen alguna duda, vamos, ahorita me preguntan, no hay ningún inconveniente. A ver, ¿tienen preguntas? ¿Hay preguntas, chicos?
Listo, entonces vamos a empezar con la clase. El día de hoy vamos a ver el concepto de lo que es una empresa y la historia de cómo se ha generado la empresa y los tipos de empresa, funciones y objetivos de la empresa. Eso vamos a ver ahora. Entonces, partamos. ¿Qué es la empresa? Bueno, existe un sinnúmero de conceptos y dentro de la base del sistema económico es aquel ente que produce los bienes y servicios que son necesarios y a la vez proporcionan también trabajo y dinero para quienes conforman parte de la empresa y también entregan servicios o productos a quienes lo están necesitando. Entonces, la empresa, como les decía, son entidades con personalidad jurídica propia. En el caso de las sociedades, deben inscribirse en el registro mercantil. Las empresas son la base del sistema económico y producen los bienes y servicios que no son necesarios y a la vez proporcionan a los trabajadores el dinero preciso para comprarlos, ¿sí? Entonces, vamos a dónde nace la empresa. Entonces, la historia de la empresa abarca desde la dinámica de los fenicios hasta las complejas estructuras que están en funcionamiento en la actualidad. Entonces, para poder explicar estos antecedentes, es importante comprender que una empresa es una unidad económica formada por personas y capital destinado a obtener un beneficio económico. La empresa en la actualidad puede estar categorizada según su actividad económica, se la puede clasificar también según la forma en la que ha sido creada o según su tamaño. Puede ser también según el sector de la economía a la que está dedicada, pero también existen las empresas, por ejemplo, del ámbito primario, del secundario o industrial o manufacturero o del terciario que prestan un servicio. Entonces, según su forma de creación, una empresa puede existir bajo la forma de empresa individual, que es aquella de una sola persona, o como sociedad anónima, que es la forma más común de empresa en la actualidad, y su principal característica es que los socios aportan un determinado capital, respondiendo solo por el capital que hayan aportado. Entonces, más adelante igual vamos a ver algunos tipos de empresas que tenemos, pero en este momento estábamos viendo los antecedentes históricos y de dónde nace. Entonces, se podría decir que la primera empresa es el núcleo familiar. En la antigüedad, la familia intercambiaba bienes y comida por satisfacer sus necesidades. La madre cocinaba, el padre cazaba y proveía a los hijos de alimentos, ropa y casa para satisfacer sus necesidades más básicas. Esto responde. Esto responde al concepto más básico y primitivo de una empresa. Un grupo de personas reunidas para obtener un bien común, en este caso, satisfacer sus necesidades básicas. Al ver satisfechas las necesidades del núcleo familiar, se intercambiaban sobrantes de comida o herramientas con otras familias de los pueblos o aldeas. Con la evolución, los individuos fueron desarrollando nuevas necesidades, lo que dio paso al aprendizaje de oficios. El individuo se vio obligado a trasladarse a otros pueblos para conseguir diferentes bienes o para ofrecer su trabajo. Este movimiento de personas y productos dio paso al comercio. Entonces, los primeros comerciantes de los que se tiene registro son los fenicios, como habíamos hablado al principio. Estos individuos fueron grandes estrategas en el ámbito comercial, ya que establecieron sus asentamientos cerca del mar para facilitarse a sí mismos el transporte de las mercancías. Estaban ubicados estratégicamente entre Egipto y Asiria,
Desde allí fueron conquistadores comerciales del Mediterráneo, hacían largos viajes por mar, llevaban madera, tejidos de colores llamativos, colgantes y jarros de oro, entre otros elementos. Sus viajes no se limitaban a llevar productos a un sitio y volver a casa, sino que fueron convirtiéndose en intermediarios de mercancía, llevaban productos a un sitio y se encargaban con otros intermediarios de encontrar nuevos productos para llevarlos al siguiente destino y así volver a casa. El éxito comercial entonces de los fenicios radicó en dos aspectos: su dominio de la navegación y su desinterés por conquistar pueblos. No fueron grandes militares, ya que su único interés era comercial. Luego de los fenicios, otro grupo importante de comerciantes fueron los arameos. A diferencia de los fenicios, los arameos hacían el transporte de mercancías por tierra, mientras que los fenicios lo hacían por mar. Entonces, aquí la primera empresa conocida y constituida bajo los parámetros de empresa que conocemos hoy fue el Estado romano. El municipio era visto como una persona jurídica independiente, capaz de poseer bienes y contraer obligaciones independientes a las personas naturales que la constituían. Entonces, remontándonos un poco más al pasado y siguiendo lo definido antes en lo que hablábamos de los antecedentes históricos, en el derecho romano se define la primera empresa como la unión de los hijos en torno a la herencia luego de la empresa del padre. O sea, es decir, cuando ya había, el padre había heredado a sus hijos, ¿no? Entonces, la segunda empresa conocida surgió de la necesidad del intercambio de bienes y la tercera, de la que nos referimos como primera empresa formal existente, corresponde a las sociedades ya de los pueblos, ¿no? La unión de los pueblos, que surgieron en el año de 215 antes de Cristo, y su principal función era recaudar impuestos para el Estado, pero también participaban en licitaciones públicas para contratos de obra. Entonces se puede decir que estas sociedades fueron la primera hacienda pública conocida. De ahí vinieron las compañías neerlandesas de las Indias Orientales. Estas compañías fueron la primera empresa multinacional del mundo, así como la primera en hacer público el valor de sus activos. Se fundó en 1602 y durante casi 200 años fue la más grande empresa comercial del mundo. Se iniciaron exitosamente gracias al gran capital proveniente de Holanda, haciéndose con el dominio del comercio de especies finas y obteniendo posteriormente el monopolio de la nuez moscada, la masa y los clavos. Entonces, esta compañía movilizaban unas 70,000 toneladas de mercancía y sus acciones estuvieron valoradas en casi 8 millones de dólares en ese entonces, ¿no? Al igual que una empresa moderna, el capital de la compañía estaba dividido en acciones. Sus accionistas eran personas influyentes, miembros de la realeza y grandes comerciantes. Su intención jamás fue conquistar extensiones de terreno, al igual que los fenicios, solo querían tener el monopolio comercial. Entonces, durante casi 200 años, la compañía neerlandesa de las Indias Orientales fue el mayor comerciante de mercancías entre Asia y Europa, siendo en su momento el único en tener contacto con Japón. Ya con el pasar de los años, la compañía ya no era la única haciendo comercio entre Asia y Europa, y las rutas comerciales se fueron expandiendo y entre nueva competencia que hizo que el poderío de la compañía neerlandesa disminuyera. En 1780,
la compañía se nacionalizó debido a las grandes deudas que tenía. Algunos atribuyen este hecho a una mala repartición de las utilidades o de los dividendos, otros a la ubicación en Indonesia de la compañía, lo que hacía logísticamente los viajes muy complicados, por ende eran muy costosos y las utilidades disminuían. Otros atribuyen al fracaso a lo mal remunerados que estaban sus empleados, hecho que generó corrupción en la compañía. Probablemente el declive haya sido una suma de todas estas razones. Entonces, desde la familia considerada como la empresa que hemos estado hablando, que viene a ser la empresa más primitiva, pasando por las empresas recaudadoras romanas y hasta la actualidad, el concepto de empresa ha evolucionado según el momento histórico y las necesidades sociales. Actualmente también podemos hablar, bueno, como histórico también, del mercantilismo, que se basa en la obtención de riquezas con base en el comercio. Esta corriente de pensamiento era la predominante durante el siglo XVI, XVII y parte del XVIII. Bajo esta premisa, las empresas y el Estado se enriquecían a través del comercio internacional con el intercambio de mercancías, principalmente por mar. El mercantilismo fue un sistema que no se pudo sostener en el tiempo y con hechos como la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos se terminó el mercantilismo para dar paso al capitalismo industrial, donde sus inicios fueron con la Revolución Industrial Inglesa. Las empresas dejaron de ser unidas comercialmente para ser centros industriales de producción. En este periodo se dedicaron mayormente a convertir la materia prima en productos terminados. Las primeras empresas que surgieron durante el capitalismo industrial fueron las textiles. Fueron las primeras en inventar grandes maquinarias revolucionarias en aquellos momentos. El siguiente grupo de crecimiento fueron las empresas dedicadas al sector ferroviario y el tercer grupo a la industria del hierro y del petróleo. Esta etapa evolutiva dentro de las empresas provocó la quiebra de las pequeñas empresas artesanales. Las líderes fueron las empresas con gran flujo de capital, un gran número de empleados y maquinarias que podían llevar a cabo estos nuevos procesos de fabricación y responder ante la evolución industrial que estaba en boga en el mundo, ¿no? La evolución de la empresa en el capitalismo industrial también abrió paso a una nueva etapa en la banca. Anteriormente los bancos se usaban para financiar grandes cruzadas bélicas. En la etapa del capitalismo industrial, los bancos financiaron capital para estas nuevas empresas industriales y el capitalismo industrial llegó a su fin luego de la Primera Guerra Mundial. Vino con esto el capitalismo financiero, ya que con el crecimiento de las empresas industriales a principios del siglo XX, empezó a nacer la diferenciación entre la empresa y el empresario. El concepto básico de una sociedad anónima de separar a la persona natural del empresario con la persona jurídica de la empresa. Este crecimiento y evolución ocasionó lo que se conoce como monopolio empresarial. El monopolio empresarial requirió una gran cantidad de financiamiento para poder invertir en nuevos países, entrar en nuevos mercados y asociarse con nuevas empresas. Todo esto hizo que el papel de los bancos fuera aún más importante en esta etapa de evolución empresarial. Ahora, ¿a qué hemos llegado? En la actualidad, la empresa es un engranaje complejo que separa claramente la figura del empresario de la empresa. En este empresario, quien coordina todas las actividades con todos estos nuevos conceptos, con los avances tecnológicos, con la globalización, la competencia y la creación de nuevas necesidades, la empresa ha de tomar en cuenta muchísimo más factores de los que consideraban en la antigüedad, perdón. Las empresas ya no son solo máquinas que convierten materia prima en productos terminados, tienen departamentos financieros, de marketing, de informática, entre otros, y mantienen muy presente el fin económico de la misma. A este punto hemos llegado ya en el crecimiento y el avance de las empresas. Entonces, denme un segundo.
Entonces, la empresa, como una entidad que integra un conjunto de elementos organizados y dirigidos para alcanzar una serie de objetivos mediante la realización de una determinada actividad económica, tiene diversos elementos como herramientas, personas. Estos elementos deben estar organizados y este aspecto resulta fundamental para una empresa que no solo es un conjunto de máquinas o de mobiliario o de trabajadores, sino que todo esto debe estar dirigido y organizado por una figura llamado empresario. Entonces existen muchos tipos de empresa dependiendo de su tamaño. Por ejemplo, están las empresas pequeñas, las medianas y las grandes. También en su ámbito de actuación podemos tener las empresas locales, nacionales, multinacionales, o según la actividad económica que desarrolla, podemos tener en el sector primario, secundario o terciario. Entonces, las empresas deben ser creadas de acuerdo con la legislación vigente. La modalidad más sencilla es el empresario individual. Segundito. Sí, les decía que la más sencilla es el empresario individual, que consiste en una persona que realiza una actividad económica o empresarial por su cuenta. Entonces, por ejemplo, un propietario de una tienda o un profesional autónomo como un electricista. Entonces, cuando las actividades empresarias son más complejas, lo normal es construir una sociedad mediante las cuales varias personas se unan para formar parte de esta empresa. Entonces, aquí tenemos un esquema donde recoge las diferentes modalidades de empresa. Tenemos, como habíamos visto, la empresa más básica o el empresario individual. Entonces, lo que ya habíamos dicho, una persona que desarrolla una actividad económica. Y por otra parte, tenemos la sociedad. Dentro de la sociedad tenemos tres grupos. Entre estos tres grupos están las personalistas, donde está la sociedad civil o colectiva. ¿Qué es la sociedad civil o colectiva? Eh, También se lo conoce como sociedad regular colectiva y es una forma societaria mercantil de carácter personalista en la que todos los socios en nombre colectivo y bajo una razón social se comprometen a participar en la proporción que establezcan de los mismos derechos y obligaciones, respondiendo subsidiariamente, personal y solidariamente de las deudas sociales. Es decir, se trata de una sociedad en la que los socios se comprometen a responder en nombre de la empresa de las deudas contraídas por la sociedad con su patrimonio en la proporción pactada en una primera instancia. ¿Cómo se caracteriza esta sociedad colectiva? Entonces, respecto al número de socios, su responsabilidad o el capital aportado, se caracteriza y diferencia de las demás formas societarias porque esta sociedad funciona bajo un nombre colectivo o razón social que se integra con el nombre de todos los socios o de alguno o algunos de ellos, agregando la expresión sociedad colectiva o las siglas SC. La persona que sin ser socio permita que su nombre aparezca en la razón social, responde como que si lo fuera, ¿no? En este caso, todos los socios también participan en la sociedad en igualdad de condiciones. La administración establece un mínimo de 2 socios y no impone un máximo. No se requiere un capital social mínimo y este cumple con una función de garantía frente a terceros. Es una fuente de financiación propia, es decir, la empresa
al principio no tiene que devolver este capital mínimo. La sociedad colectiva tiene autonomía patrimonial y responde de sus deudas con sus propios patrimonios, aunque los socios también respondan con las deudas sociales subsidiarias ilimitadas y solidariamente, es decir, la responsabilidad ilimitada de todos los socios. Desde entonces te mentí. Al socio, Y no lo hice. Y sí te creo. Estoy tratando de probárselo. perdón, pero alguien habíamos hablado que tengamos cuidado de activar los micrófonos y alguien lo activó, entonces estaba desactivándole. Entonces les decía que la sociedad colectiva tiene autonomía patrimonial y responde, ¿no? Solidariamente, responde ilimitadamente por todos los socios, es más. Entonces, si una empresa, si yo aporté con $1,000 y mi socio aportó con 10,000, en el caso de fracasar y que tengamos pérdidas, yo no voy a perder solo los 1,000, sino voy a perder proporcional de igual manera que el otro que tuvo 10,000. Entonces, quizás la pérdida es de 20,000 para cada uno, entonces mi pérdida no va a ser solo los 1,000 que aporté, sino 19,000 adicionales. Entonces, esa es la característica de esta empresa. El socio colectivo que aporta bienes su capital a la sociedad se le denomina también socio capitalista, y al que solamente aporta el factor de trabajo se le conoce como socio industrial. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de sociedades? Es que los socios participan directamente de los beneficios. También derivado de este reparto de beneficios, la sociedad colectiva genera una mayor motivación en los socios. Los socios pueden combinar su experiencia y bienes, permite la posibilidad de reunir un mayor capital en la empresa. Cada socio tiene derecho a voto, excepto si se pacta lo contrario. La desventaja es que los socios poseen responsabilidad ilimitada. Como les decía, las pérdidas, así como las ganancias, también son en igual proporción, independientemente de la aportación inicial. La admisión de nuevos socios requiere de la aceptación de todos los demás participantes. La sociedad colectiva se disuelve en caso de fallecimiento de uno de los socios. La financiación mediante el incremento de capital social tiene también varias trabas y es complicado hacer una nueva aportación de capital. Cada uno de los socios depende de los actos de los demás y es difícil deshacerse de un socio que no es deseado en la empresa. Tenemos el siguiente tipo, que es la sociedad en comandita simple. Aquí existen muchas formas jurídicas que se pueden elegir para definir cuál será el tipo de empresa. Entonces, la comandita simple es una sociedad mercantil de carácter personalista formada por socios colectivos que aportan trabajo a la sociedad y que pueden aportar o no capital. Y también sus socios comanditarios que tan solo aportan el capital. Entonces, ¿en qué se caracteriza este tipo de sociedad? Posee una serie de características que los definen y los diferencian de las otras formas jurídicas. En primer lugar, encontramos que no existe un capital mínimo para la creación de la sociedad bajo esta forma jurídica. Sin embargo, es necesario un mínimo de 2 socios para poder conformarla. La responsabilidad de los socios es diferente según el perfil que posean, mientras que los socios colectivos poseen la responsabilidad subsidiaria, personal y solidaria y es ilimitada. Los socios comanditarios tan solo poseen la responsabilidad del capital que ha aportado. Además, aunque los dos tipos de socios tienen derecho a participar en las ganancias y el patrimonio de la sociedad, solamente los socios colectivos poseen el derecho a la gestión de la sociedad. Cabe decir que los socios comanditarios tienen el derecho a que se les informe del balance anual de los resultados de la sociedad. La denominación social debe ser el nombre de uno de los socios colectivos, añadiendo la palabra y compañía, o el nombre de todos los socios, seguido de sociedad en comandita simple, o S en C, o S en COM. Cabe destacar que los socios comanditarios no podrán
aparecer en el nombre de la sociedad. Y por último, las sociedades en comandita simple se rigen por el régimen fiscal de impuesto de sociedades para su fiscalización y tributación. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de sociedad? Es beneficioso porque no posee capital mínimo, los socios que aportan trabajo poseen gran motivación porque participan de los beneficios, las responsabilidades de la empresa dependen del tipo de socio y como desventaja tenemos que los socios comandatarios no poseen voto, existe gran cantidad de trámites y requisitos para poder constituir un tipo de estas empresas y los socios comandatarios no tienen ningún derecho de gestión ni administrativo. Pasamos al tipo de sociedad capitalista, la sociedad comanditaria por acciones. En este caso, la sociedad es de carácter mercantil, cuyo principal capital social está dividido en acciones que se formará por las aportaciones de los socios, uno de los cuales al menos se encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo, mientras que los socios comanditarios no tendrán esa responsabilidad. Se caracteriza esta sociedad por acciones existentes en dos categorías. Primero tenemos el socio colectivo, que responde personal y solidariamente de las deudas sociales y han de ser necesariamente administradores de la sociedad, y los socios comanditarios que carecen de responsabilidad personal y participan en la organización de la sociedad a través de la Junta General. Necesitan aquí este tipo de empresa para ser constituida, mínimo 2 socios, de los cuales uno al menos será socio colectivo. La responsabilidad de los socios es personal, solidaria e ilimitada frente a las deudas sociales y los socios comanditarios tienen responsabilidad limitada al capital aportado. Los socios tienen derecho a modificar los estatutos y siempre que la modificación no se efectúe mediante acuerdo de la Junta General, el acuerdo requerirá el consentimiento expreso de todos los socios colectivos. Entonces, la denominación social puede ser el nombre de todos los socios colectivos, de alguno de ellos o de uno solo, o bien una denominación objetiva añadiendo las palabras sociedad en comandita por acciones o sus abreviaturas S.com.P.A. Como habíamos dicho, tenemos dos órganos encargados de la administración, la Junta General, que se regirá por las disposiciones a la Ley Societaria Anónima, y los socios administradores, que tendrán las facultades, los derechos y deberes de los administradores en la sociedad anónima. Solo podrán ser administradores los socios colectivos. El socio o socios encargados de la administración responden personal e ilimitadamente frente a terceros de las deudas sociales. Este tipo de sociedad termina o supone fin a la responsabilidad ilimitada del socio y sí pueden desvincularse en cualquier momento. Ahí tenemos la sociedad limitada. También se llama sociedad de responsabilidad limitada y es una sociedad mercantil que tiene como misión la realización de uno o más actos de comercio o algún tipo de actividad sujeta al derecho mercantil y que se encuentra compuesta por un número limitado de socios, cuyo capital se encuentra repartido en particiones de igual valor. Entonces, la responsabilidad de la misma se limitará en función del aporte del capital que haya realizado el socio y por eso es que en caso de adquisición de cualquier deuda, no se obligará a responder con el patrimonio personal del socio. Esta participación no es equivalente a acciones, como si sucede en el caso de la sociedad anónima. En tanto, la deliberación y decisión de la misma se encuentra a cargo de una junta general, la cual atenderá en las probables situaciones de
por ejemplo, censura de gestión, aprobación de las cuentas anuales, nombramientos y destitución de administradores y la modificación de los estatutos. Por otra parte, la administración puede recaer en manos de una persona encargado o responsable de la administración. También pueden encargarse a 2 o 3 personas, aunque en este caso pasa a ser designado como consejo de administración. Y en lo que atañe a los socios, cada uno de ellos tendrá una serie de derechos, entre ellos a participar en el reparto de los beneficios o del patrimonio de la misma, en caso que la empresa caiga en una liquidación. También tendrá derecho a la participación de la adquisición de socios salientes o de las utilidades o los beneficios generados por nuevos socios o socios salientes. ¿Cuáles son las principales características de este tipo de sociedad? Primero tiene la administración y la junta general, es decir, cuenta con una estructura bastante similar a la de las sociedades anónimas. En este sentido, una característica importante de esta sociedad es que tiene responsabilidad limitada, es que así los socios no responden personalmente de las deudas que puedan afrontar la sociedad, es decir, ante problemas con el funcionamiento de la empresa y el surgimiento de posibles deudas de patrimonio personal de los socios no debe verse comprometida. Es por ello que en la economía este tipo de sociedades es bastante común y características en las empresas medianas y pequeñas, como las conocemos como pymes. De ahí tenemos la sociedad anónima, que la constitución de esta sociedad anónima debe hacerse mediante escritura pública, siguiendo lo recogido en la normativa de la creación de la superintendencia de compañías. Entonces, una de las características de esta sociedad anónima es que la responsabilidad de cada socio es proporcional al capital que haya aportado. Por eso participar en una sociedad anónima tiene un valor de seguridad financiera bastante alto. Además, al contrario de una sociedad personalista, la sociedad anónima como sociedad capitalista es una estructura orgánica personal. Esto significa que una sociedad anónima puede actuar como persona jurídica. Entonces, prácticamente la legislación de la sociedad anónima está constituida por la Junta General de Accionistas o Asamblea, que es el órgano en el que se reúnen todos los accionistas. Uno de sus cargos es la elección de los administradores de la compañía. También están los administradores de la sociedad, que vendrían a ser el gerente o gerentes, que forman la parte ejecutiva y al mismo tiempo son el órgano representativo. Y el tercer órgano, que no existe en todos los países, es el Consejo de Vigilancia, que sus miembros tienen la tarea de supervisar a los administradores. De ahí tenemos las sociedades de interés especial. Aquí tenemos la sociedad laboral, que es aquella empresa en la que mayor parte de capital está en propiedad de sus propios trabajadores que prestan sus servicios retribuidos de forma directa, personal e indefinidamente. Entonces existen diferentes tipos de sociedad atendiendo a la estructura del capital, al número de empleados o a la responsabilidad de los socios o incluso a la propiedad del capital. Entonces, si también existen modalidades mixtas, se cogen también criterios de algunas de ellas. Las características de la sociedad laboral, por ejemplo, aquí al menos el 51% del capital está en manos de los trabajadores de la sociedad. Ninguno de los socios ha de tener más de un 33% del capital, salvo si se trata de una institución o administración pública, en cuyo caso será el 50%. El capital se divide en participaciones sociales o acciones nominativas. Esta puede ser de clase laboral o de clase general. Y existe el derecho de suscripción preferente.
Es decir, que si algún socio abandona, la oferta sobre la acción recaerá primeramente entre los trabajadores que no son socios, seguidos de los trabajadores socios y de los socios no trabajadores para finalmente tener como opción los trabajadores temporales. Entonces, esta empresa en sí es una empresa de los trabajadores. Y la sociedad cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian en régimen de libre adhesión y bajo su voluntad propia para la realización de actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales con estructura y funcionamiento democrático. El capital social, existe una cantidad mínima que está fundamentada en los estatutos que se fije y estará constituido por las aportaciones de los socios y se realizarán en moneda de curso legal, aunque también podrán aportar bienes y derechos susceptibles de valoración económica. En las cooperativas de primer grado, el importe total de las aportaciones de cada socio no puede exceder a 1/3 del capital social, excepto cuando se trata de sociedades cooperativas, entidades sin ánimo de lucro o sociedades participativas mayoritarias por cooperativas. El número mínimo para crear una cooperativa son 3 personas quienes deben elaborar los estatutos para preservar la existencia de los socios colaboradores, también poner las reglas de las aportaciones, así como la administración y la distribución de las utilidades. Entonces existe varios tipos de cooperativas, de trabajadores, por ejemplo, de consumidores, cooperativas de vivienda, cooperativas agrarias, de servicios, cooperativas de transportistas, de seguros, cooperativas de crédito. Entonces es lo que más existe o que más comúnmente lo vemos. Entonces, los socios aquí pueden ejercitar todos los derechos reconocidos legal o estatutariamente. Tienen derecho a asistir a los debates, votar y ser parte de una asamblea general, participar en todas las actividades que lleve la cooperativa, actuar si es que hubiera una liquidación de las aportaciones de capital, recibir intereses por las mismas, recibir información necesaria para ejercer sus derechos y obligaciones. También, si es que quiere desvincularse de la cooperativa, lo puede hacer también de manera voluntaria. Entonces, estos son los tipos de empresas que podemos ver. ¿Cuáles son las funciones y objetivos de la empresa? Primero, las funciones. Tenemos que las empresas lo que buscan es la creación de valor. Entonces, gracias a las empresas se obtienen productos como los automóviles, se prestan servicios como la telefonía o la tecnología. Sin ellas, igual nuestra vida sería mucho más difícil o no tendríamos todas las comodidades que en la actualidad tenemos. Otra de las funciones de la empresa es la función social, que las empresas proporcionan los ingresos necesarios para vivir, bien a través de los salarios que pagan a sus empleados o de los beneficios que obtienen sus propietarios. Otra importante función social es que promueven el avance tecnológico y la innovación. Los objetivos empresariales, muchas veces se piensa que el único objetivo de las empresas es ganar dinero, obtener beneficios. Si bien esto es cierto, no es lo único que pretenden los empresarios, que buscan las empresas. Pueden tener también objetivos de maximizar beneficios. Aquí entendemos por beneficio la diferencia entre los ingresos y gastos, y el objetivo más importante de una empresa, pues de ellos depende la supervivencia del negocio. Entonces, muchos de los objetivos sí están centrados en el maximizar el beneficio. El crecimiento, es muy conveniente que las empresas reinviertan los beneficios con tal de crecer y aumentar su participación en el mercado. Todo esto para alcanzar un mayor tamaño que permita una mejor posición en el futuro. Y la satisfacción de los clientes
Los clientes son imprescindibles para toda empresa, por lo tanto es necesario tratarlos bien para que queden satisfechos y confíen en que la empresa es el futuro y van a obtener, y bueno, y se busca obtener fidelización de los clientes hacia la empresa. La calidad, hoy en día nadie se puede permitir el lujo de no ofrecer calidad en los bienes y servicios producidos. Entonces los clientes acudirán a la competencia si es que no ofrecemos esto. Entonces la calidad no debe estar solo en los productos, sino en todo el proceso productivo y en el de distribución. La supervivencia, en ocasiones la situación es tan delicada que la empresa solo puede aspirar a mantenerse y esperar a que cambien los tiempos. Es lo que sucede en un periodo de crisis. Los objetivos sociales, cada vez está más claro que la empresa no puede tener en cuenta aspectos, no puede dejar de considerar los aspectos, por ejemplo, ambientales, el ofrecer salarios dignos a los trabajadores, aseguramiento a los trabajadores. Entonces, esto vendrían a ser todos los objetivos, ¿no? No es solo captar o mejorar los ingresos para la empresa, sino es una serie de elementos que permite que la empresa se mantenga en el mercado y en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que influyen en la empresa o que tienen una empresa? Primero vemos los elementos humanos, los trabajadores que constituyen la mano de obra imprescindible para que la empresa realice su actividad, y el empresario que desarrolla una función fundamental, pues coordina y organiza todas las actividades productivas. Sin su curso, la empresa sería una mera acumulación de elementos sin un propósito definido. Además, es bien cierto que el empresario asume el riesgo de la actividad empresarial, pues coloca un capital o está poniendo en riesgo una inversión. Los elementos materiales, tenemos el recurso natural, que constituyen las materias primas y cualquier otro recurso obtenido directamente de la naturaleza. Por ejemplo, la madera o puede ser el metal, depende de los productos que elaboren la empresa. El capital físico, a diferencia de los recursos naturales, el capital se ha obtenido mediante la acción de las personas. Entonces aquí puede ser dinero, puede ser bienes, puede ser servicios, mano de obra incluso. Los elementos inmateriales, este grupo ya comprende aspectos difíciles de valorar, pero en muchos casos importantísimos para la empresa. Entonces aquí hemos puesto un ejemplo como el proceso productivo, que viene a ser el procedimiento mediante el cual las empresas transforman unas entradas que pueden ser materia prima, trabajo, capital, en salida, que es un bien o un servicio. Todo esto usando tecnología adecuada y una labor organizativa del empresario o del administrador. Entonces, hasta aquí, preguntas, chicos. Esa es la clase de ahora. Espero haya quedado clara. He tratado de recopilar toda la información de manera concisa. Entonces, chicos, me podrían, ahorita vamos ya a entrar a las preguntas. Buenas noches, compañeros y licenciada. Diego Aparicio les saluda. Diego, dígame. Dicen, cuando nos explicaba sobre el tema de las empresas, en caso de un emprendimiento, si necesito de un compañero o compañera por la inversión, ¿qué recomendable allí de acuerdo a las características que nos daba a conocer usted en cuanto a los tipos de empresas que se puedan crear? A ver, la primera parte no la escuché porque estaba entrecortado. Usted me dijo que tiene un compañero o compañero y que puede hacer una sociedad. Sí, a ver, tengo un emprendimiento, por ejemplo, quiero crear un emprendimiento. ¿Qué puedo recomendar o qué es lo recomendable allí para iniciar con una empresa? ¿Qué tipo de actividad comercial o empresarial puedo yo emprender? ¿Qué es lo que recomienda ahí Ya, todo prácticamente la depende. ciencia? Bueno, primero todo depende ya de
de cuál es el capital y cuál es la actividad, ¿no? Podríamos hacer una sociedad limitada. ¿Por qué? Porque la característica de esta sociedad es que cada uno responde sobre su capital invertido. Entonces, por ejemplo, las que hablábamos de la sociedad civil o colectiva, por ejemplo, yo personalmente, porque hay personas que sí confían en ese tipo de sociedad o puede haber negocios que se adapten a eso, pero personalmente, por ejemplo, para mí la sociedad civil o colectiva no es equitativa. ¿Por qué? Porque puede haber personas que aportaron, como les daba el ejemplo, 1.000 o 10.000, y en el caso de utilidades o pérdidas, van a ser divididos de igual manera. Entonces, si la empresa le va tan bien y tiene utilidades, entonces la misma utilidad va a recibir el que dio 1.000 como el de 10.000. Y de igual manera, si pierde, la pérdida va a ser igual para el que tiene 1.000 o para el que aportó con 10.000. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo personalmente estaría de acuerdo con una sociedad limitada, en donde el que aportó 1.000 va a responder sobre sus 1.000 y el que aportó 10.000 va a responder sobre sus 10.000 y de igual manera en la utilidad. Entonces, si la utilidad es muy amplia, va a ser proporcional dentro de los 1.000 que aporté o dentro de los 10.000 que aporté. Entonces, ¿cuál es lo mejor? Mi recomendación sería sociedad limitada. Dentro de la sociedad limitada, licenciada, pueden haber cambios de inversión, es decir, si yo veo que ya el negocio está dando resultados, ¿puedo invertir más o con qué parámetros hay allí como para poder tener una inversión que vaya sumando, ¿no? Según cómo vaya dando también resultado la empresa? Claro, si la empresa va creciendo, la sociedad limitada sí me permite hacer nuevas aportaciones de capital, sí me permite cambiar de socio también, entonces se puede ir un socio y podemos ingresar a otro o podemos ingresar a un tercero. Entonces, la sociedad limitada sí es bastante amplia. La sociedad anónima, cuando ya va creciendo el capital, o sea, ya esta empresa nació como limitada, pero el negocio es tan bueno y va creciendo, creciendo, creciendo el capital, entonces yo puedo tener muchos más socios, hacer acciones incluso y caer en una sociedad anónima, ¿no? Entonces yo puedo tener tantos socios que ni siquiera los conozco. Entonces ya depende de cómo vaya creciendo la empresa. Todo eso está sujeto por la Superintendencia de Compañías, Licen, o sea, para controlar que lo que es limitado se maneje como limitado o como sociedad anónima. Sí, para crear una de las empresas, de cualquiera de las que hemos visto, sobre todo en la capitalista y en la personalista, está la Superintendencia de Compañías. Entonces, tenemos requisitos, formalidades, eh, escrituras de constitución, por ejemplo. Todo eso lo regula la Superintendencia de Compañías. Ok, muchas gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta? Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Cristina González. Sí, dentro de los tipos, o bueno, determinaba usted que empresa es toda, toda empresa que busca algún fin de lucro, pero que también había otras empresas como sociales que solo buscan, eh, como decir, pagar su personal. ¿Y qué tipo de empresas entrarían en este segundo grupo? Por ejemplo, ahí tenemos las fundaciones, las ONG, hay, por ejemplo, las empresas que, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, en el campo, en las empresas, las personas que quieren hacer, por ejemplo, o que saben hacer lácteos, todas ellas se reúnen y realizan una sociedad y lo que hacen es fomentar su trabajo, generar ganancias, pero individualmente. O sea, la empresa lo que hace es fomentar su actividad económica para que las productoras
tengan aceptación en el mercado y puedan vender sus productos y tengan utilidades. Entonces ahí estaríamos dentro de ese grupo. ¿Y estuvo claro ahí la respuesta? Sí, sí. ¿Y estas entidades también son reguladas por la super de compañía? No, aquí en el Ecuador estas entidades están reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, por ejemplo, no por la de compañías. Ok, gracias, sí, ya me quedó claro. Ya. Pero dicen, por qué cambia la regulación? Tal vez porque no, o sea, porque incluso reciben ingresos del exterior o de ONGs, así como por ejemplo la Fundación de Acción Social Caritas. No escuché la primera parte, ¿me puedes repetir? Está como en recortado. Sí, le decía, licenciada, que, o sea, ¿por qué se marca esa diferencia de que está regulado por la Superintendencia de Compañías y por qué la de Economía eh, Popular y Solidaria, si no me equivoco? Porque le ponía un ejemplo, ¿no? Que la Fundación de Acción Social Caritas se maneja también con ingresos del exterior o de ONGs, de grupos internacionales, pero también recibe ayuda, por ejemplo, aquí con el MIES. Entonces, ahí es como que no tengo bien claro si debe tributar, no tributa, cómo es allí el tema del control. Sí, lo que pasa es que la Superintendencia de Compañías, ellos regula a todas las empresas que están persiguiendo un fin de lucro. En cambio, la economía popular y solidaria regula a las empresas o a las instituciones que no están persiguiendo finalidad de lucro, pero tienen una actividad económica. Entonces, es por eso que están las actividades dentro de la economía popular y solidaria. Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria lo que hace es apoyar a estas empresas para que tengan mayor cabida en el mercado. Lo que las mismas empresas que tienen dinero, por ejemplo, elaboran su publicidad, elaboran sus campañas de promoción o fomentan el consumo en el mercado. Entonces, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria hace esto con las empresas que no tienen una finalidad de lucro. Les apoyan en ese aspecto. Esa es la diferencia. Muchas gracias, licenciada. Si los compañeros no tienen otra consulta, si me queda una duda sobre de régimen especial. ¿Qué empresa o algún ejemplo de empresa sobre esto donde también los trabajadores sean parte de en Ecuador, por ejemplo? Ya, por ejemplo, hay un hotel en Guayaquil, y realmente se me va el nombre. Ellos optaron estaban yendo a la quiebra por precisamente los empleados, porque tenían muchas deudas con los empleados. Y ellos optaron por este tipo de sociedad. Entonces, los socios son empleados de la empresa, o sea, de este hotel. Es el Hotel Malecón, puede ser, existe un hotel. Este hotel era muy famoso y tenía socios privados, digamos, ¿no? Pero luego, como entraron en disputa y les debían bastante dinero a sus trabajadores, entonces lo que hicieron fue entrar en este tipo de sociedad de interés especial y los socios ahora son los mismos trabajadores. Ok, muchas gracias, licenciada. Ese es un ejemplo. Ya listo. ¿Alguna otra pregunta?
Listo, chicos. Entonces, si no tenemos preguntas, nos vemos el miércoles en la próxima clase. Gracias, buenas Que noches. tengan una buena noche. Gracias, una buena noche.